vamos a hablar de la libre utilización de dólares para transacciones, algo que había llevado y había mencionado Caputo para poder comprender en su totalidad. Vamos a hablar de esto con José Castillo, economista, que ya está conectado con nosotros. Hola José, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias por estar en comunicación con nosotros. Y bueno, tenemos un gran desafío, ¿no? ¿Qué implica esto, que estos dichos de Caputo? Que bueno, muy bien ocurre también con Javier Milei, siendo especialistas en economía, en donde mencionan la utilización de dólares para transacciones y el libre uso. ¿Qué implica esto, José, para poder comprenderlo? Bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo porque el propio ministro no terminó de explicar los detalles. Incluso el vocero presidencial Adorni dijo, bueno, fue una explicación medio simplista o desprolija de Caputo, ¿no? O sea, no vamos a violar ninguna norma internacional. Yo creo que tenemos que verlo en tres elementos, ¿no? Sí. O sea, es evidente que en la parte dólares, el gobierno, a pesar del acuerdo con el fondo, sigue necesitando dólares y como no los está, por propia decisión, captando directamente para las reservas, quiere que aparezca, que entren en circulación Claro. los dólares que están vulgarmente en el colchón. No se sabe cuántos son, porque estos planteos de 170.000, 200.000, 300.000 son todos números teóricos. Ahora Claro. bien, ¿qué significa en concreto? ¿No? Esta es un poquito la pregunta. Se habla de la posibilidad de usarlo hasta $100.000. Insisto, se habla, después habrá que verlo cuando aparezca en concreto, ¿no? Que se pueden usar para transacciones hasta $100.000 sin ningún tipo de restricción ni dar cuenta del origen. A ver, yo creo que hay que hacer tres reflexiones. Primera reflexión, ¿esto significará más dólares en el mercado y entonces la posibilidad de que esto monetice la economía ahora desde el lado del dólar y vayamos a una cierta reactivación económica? Desde el lado del consumo masivo no, para mí claramente Claro. no, porque la inmensa mayoría de los sectores populares, que son los que sostienen el consumo masivo, no tienen dólares Claro. guardados abajo del colchón. Sí es Sí. cierto, claro, eso es lo primero que hay que decir, o sea, la gran preocupación hoy es que la gente no llega a fin de mes, ¿no? Claro. Y Los también dólares guardados. José Si hace... alguien los tenía, ya los gastó. Claro, y José, hace unos meses también estuvo el blanqueo, donde quizás aquellas personas de clase media baja, optaron por blanquear su dinero. Imagino que las personas que guardan estos dólares bajo el colchón debe ser gente de clase alta que está por encima de los $100.000 seguramente. Claro. Ahora vamos a ese aspecto. Segunda cuestión, sectores de clase media que todavía por algún motivo no los hayan blanqueado, tengan en una caja de seguridad, en el colchón, algún monto, diríamos, de este tenor, diríamos. Bueno, sí, hay un hecho de la realidad, lo estamos viendo también. Hay un empobrecimiento y reducción muy grande de ingresos de la clase media, que entonces, sin ningún lugar a duda, hay muchos sectores que, como están ganando menos que su estándar de vida, aumentos de prepagas, aumentos de Claro. colegios privados, bueno, ahí sí, escupan dólares, ¿no? Escupan dólares para aguantar durante unos meses. Claro, esto es, escupan dólares, por lo tanto desahorren, ¿no? Cuidado porque para estos sectores es empobrecimiento y es sobre un consumo muy particular. Y después queda, como vos bien señalás, sí, sin ningún lugar a duda, hay mayores, hay personas acá en el exterior, instituciones que por X o Y motivo no han blanqueado, y esto es el blanqueo sobre el blanqueo, ¿no? Claro. O sea, que son otros $100.000 que se blanquean, y ahí es donde aparece esta duda que hoy Adorni plantea, bueno, no vamos a violar ninguna norma, lo que tenga que ver con el Gafi, que tenga que ver con la OCDE, obviamente no se va a permitir nada que tenga que ver con riesgo de que algún dinero delictivo ingrese. Ahora, acá aparece la pregunta de cómo, ¿no? Acá claramente, ya el blanqueo de la última mitad del año pasado había Sí, dejado unas cuantas dudas. Entonces acá totalmente. aparece este tercer tema, que es el más complicado, sin ningún lugar a duda, ¿no?
Claro, también José, ¿cuál va a ser el próximo paso del gobierno si no logra sacar estos dólares del colchón? Que si bien son incentivos, ¿no?, para poder favorecer y mejorar la economía del país, hay que tener en cuenta que si esto no sucede, porque el blanqueo, recordemos que también tuvimos un blanqueo en el 2015, donde fue muy exitoso, y este no mostró el mismo, si bien fue algo positivo, no llegó y no alcanzó con las expectativas de lo que fue años anteriores. ¿Qué medida puede llegar a tomar adelante el gobierno para poder acumular divisas, en cierto modo? Bueno, la tuya es la pregunta del millón, porque el gobierno Claro. está entre esos famosos trilemas, ¿no? Por un lado, quiere mantener el dólar en el piso de la banda, que, discutamos lo que discutamos, en la economía real implica algún grado de sobrevaluación, sin ningún lugar a duda, y por otro lado tiene desesperadamente Claro. que juntar dólares y hacerlos ingresar directa o indirectamente, en última instancia, a las reservas. Y ahí tiene un problema, porque cuanto más para abajo, más para el piso de la banda esté el dólar, ¿de dónde pueden salir los dólares? Sí, bueno, de las exportaciones. Bueno, tenemos un problema, ¿no? O Claro. sea, si bien el sector agroexportador está liquidando medio con forceps, ¿no? José, Protestando, tiene la amenaza de las retenciones. Y claro, lo otro, perdón, y lo sí, otro es capitales genuinos del exterior no claro. han entrado uno. O sea, lo único que entró fue el acuerdo con el fondo o los acuerdos políticos con otros organismos. Pero no está entrando. Y ahí vuelve a aparecer el tema del riesgo país, ¿no? O sea, con Claro. una tasa del 11%, o sea, 700 más la tasa norteamericana, y es prácticamente imposible que esto suceda, ¿no? Yo creo que ahí está el otro gran tema. Es una política de corto plazo. Yo creo que es una política de corto plazo del periodo electoral. Bueno, y la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿el gobierno logrará no comerse todos estos dólares que tiene ahora, incluyendo los del fondo, en un sostenimiento desesperado de esta situación para que no se le desmadre la inflación de acá a octubre? Porque si lo hace, que puede hacerlo, la gran pregunta es cómo sigue esto después Claro, de las elecciones, ¿no? totalmente. José, un punto interesante es, en la Argentina, ¿la mayor cantidad de dólares ingresa por el sector agro? A ver, todavía sí, todavía sí. Ya le viene corriendo muy cerquita el sector energético, ¿no? Y Claro, obviamente cuando uno mira las famosas proyecciones de Vaca Muerta, eh, lo sostienen y acá sí esto va a ser así, de acá a unos años, vamos a poner un plazo, 5 años, tenemos una vaca muerta con tantos dólares como la vaca viva, claro, diríamos, ¿no? Lo que pasa que es el problema que hoy tiene el gobierno es, acá hay un foso lleno de cocodrilos que es el corto plazo, claro. con vencimientos de deuda, a pesar del acuerdo con el fondo, están los vencimientos de deuda privada. El gobierno tiene que conseguir 5.000 millones de dólares para cumplir con el incremento de reservas que le prometió al fondo para junio. Los cumplirá o no, y el fondo le perdonará o no. Tiene que pagar 4.500 millones de dólares a los acreedores privados en julio. O sea, Claro, hay sí, un una camino, suma de dólares que tienen que salir de algún lado, ¿no? El gran total. problema es ese. Por supuesto, en el mediano plazo, y podemos decir mediano plazo de acá a 7, 8 años, hay una perspectiva de que haya un aumento de exportaciones por un sector distinto al sector primario, al sector, diríamos, agro, tanto primario y MOA, pero todavía falta para que eso Bien, decante efectivamente, ¿no? bien, José, vamos a seguir analizando estos puntos que me parecen sumamente interesantes, sobre todo para la economía de la Argentina. Gracias por estar conectado. Por favor, gracias a vos. Hasta luego. Enseguida venimos con más información por la pantalla de Canales.